12 de noviembre, San Josafat de Ucrania, obispo. En octubre de 1595, el metropolitano de los ortodoxos disidentes de Kiev y otros 5 obispos que representaban a millones de rutenos, hoy llamados ucranianos, hallándose reunidos en Brest-Litovsk, ciudad de Lituania, decidieron someterse al Papa y estar en comunión con la Iglesia Católica. Se trata de la histórica Unión de Brest. Esta unificación dio lugar a grandes controversias, llegándose hasta la violencia. San Josafat por aquel tiempo era muy jovencito, pero aquellos eventos tendrían un profundo impacto en su vida, ya que él mismo daría su vida por la unidad de la Iglesia. Su nombre de bautismo era Juan Kuncevic. Su padre era católico de buena familia. Puso a su hijo en la escuela de su pueblo natal. Después Juan entró a trabajar como aprendiz en una tienda de Vilna, pero en vista de que el comercio no estaba en su corazón, empleaba sus tiempos libres aprendiendo el eslavo eclesiástico para comprender mejor los divinos oficios y poder recitar diariamente el oficio bizantino. Juan conoció por entonces a Pedro Arcudius, rector del Colegio Oriental de Vilna, así como a los jesuitas Valentín Fabricio y Gregorio Grubevsky, quienes se interesaron por él y le alentaron a seguir adelante. Al principio, el amo de Juan no veía con muy buenos ojos sus inquietudes religiosas, pero el joven supo cumplir tan bien con sus obligaciones que el comerciante acabó por ofrecerle que se asociase con él y tomase por esposa a una de sus hijas. Juan rehusó ambas proposiciones, pues estaba decidido a hacerse monje. En 1601 ingresó en el monasterio de la Santísima Trinidad de Vilna. El santo indujo también a seguir su ejemplo a José Benjamín Rutsky, un hombre muy culto convertido al calvinismo. Los dos jóvenes monjes empezaron juntos a trazar planes para promover la unión y reformar la observancia en los monasterios rutenos. Desde entonces se llamó Josafat, recibió el diaconado, después el sacerdocio y pronto adquirió fama por sus sermones sobre la unión con Roma. Su vida personal era muy austera, ya que añadía a las penitencias acostumbradas en las reglas monásticas del Oriente otras mortificaciones tan severas que en más de una ocasión le criticaron los mismos monjes. En el proceso de beatificación, el burgomaestre de Vilna declaró que no había en el pueblo ningún religioso más bueno que el padre Josafat. Josafat, al notar que su superior Samuel, el abad del monasterio de la Santísima Trinidad, manifestaba tendencia a separarse de Roma, se lo advirtió a sus superiores. El arzobispo de Kiev sustituyó a Samuel por Josafat. Bajo su gobierno el monasterio se repobló. Ello movió a sus superiores a retirarle del estudio de los padres orientales para que fundase otros monasterios en Polonia. En 1614, Rutsky fue elegido metropolitano de Kiev y Josafat le sucedió en el cargo de abad de Vilna. Cuando el nuevo metropolitano fue a tomar posesión de su catedral,
Juan le acompañó en el viaje y aprovechó la ocasión para visitar el famoso monasterio de las Cuevas de Kiev. Pero la comunidad de dicho monasterio, que se componía de más de 200 monjes, estaba relajada y el reformador católico estuvo a punto de ser arrojado al río Oniever. Aunque sus esfuerzos por hacer volver a la unidad de esta comunidad fracasaron, su ejemplo y sus exhortaciones consiguieron hacer cambiar un tanto la actitud de los monjes. En 1617, el padre Josafat fue consagrado obispo de Vitebsk con derecho de sucesión a la sede de Polotsk. Pocos meses después murió el anciano arzobispo de esa sede y Josafat se halló al frente de una eparquía extensa pero poco fervorosa. Muchos se inclinaban al cisma porque temían que Roma interviniese en sus ritos y costumbres. Las iglesias estaban en ruinas y se hallaban en manos de los laicos. Muchos miembros del clero secular habían contraído matrimonio algunos varias veces. La vida monástica estaba en decadencia. Josafat pidió ayuda a algunos de sus hermanos de Vilna y emprendió la tarea. Reunió sínodos en las ciudades y más importantes, publicó e impuso un texto de catecismo, redactó una serie de ordenaciones sobre la conducta del clero y combatió la interferencia de los señores en los asuntos de las iglesias locales. Todo ello añadió el ejemplo de su vida, su celo en la instrucción, la predicación, la administración de los sacramentos y la visita a los pobres, a los enfermos, a los prisioneros y a las aldeas más remotas. Hacia 1620 prácticamente toda la eparquía era ya sólidamente católica. El orden estaba restaurado y el ejemplo de aquel puñado de hombres buenos había producido un renacimiento de la vida cristiana. Pero en ese mismo año, disidentes en la región que se había unido a Roma establecieron obispos paralelos contrarios a Roma. Así, un tal Melesio Smortrisky fue nombrado arzobispo de Polotsk en la sede de San Josafat y se dedicó enérgicamente a destruir la obra del arzobispo católico, diciendo que Josafat se había convertido al latinismo, que iba a obligar a sus fieles a seguir su ejemplo y que el catolicismo no era la forma tradicional del cristianismo ruteno. La nobleza y la mayoría del pueblo estaban por la unión, pero habían zonas disidentes. Un monje llamado Silvestre Smortrinsky recorrió las poblaciones de Vitebsk, Mogilev y Orcha, sublevando a la gente contra el catolicismo. Cuando el rey de Polonia proclamó un decreto afirmando que Josafat era el único arzobispo legítimo de Polotsk, se produjeron desórdenes no solo en Vitebsk, sino en la misma Vilna. El decreto fue leído públicamente en presencia del santo y éste estuvo a punto de perder la vida. El canciller de Lituania, León Sapieha, que era católico,
Temeroso de los resultados políticos de la inquietud general, prestó oídos a los rumores esparcidos por los disidentes que, fuera de Polonia, acusaban a San Josafat de haber sido el causante de los desórdenes con su política. Así pues, en 1622, Sapieha escribió al santo acusándole de emplear la violencia para mantener la unión, de exponer el reino al peligro de una invasión de los cosacos, de sembrar la discordia entre el pueblo, de haber clausurado por la fuerza ciertas iglesias no católicas y de otras cosas por el estilo. Tan solo era cierto que Josafat había pedido el auxilio del gobierno para recobrar la iglesia de Mogilев, de la que se habían apoderado los disidentes. El arzobispo tuvo que hacer frente también a la oposición, las críticas y la falta de comprensión de algunos católicos. Una de las razones por las que una parte del pueblo fácilmente se dejó llevar por las falsas acusaciones era para evitar la disciplina y las exigencias morales del renacimiento católico. En octubre de 1623, sabedor de que Vitebsk era todavía el centro de la oposición, decidió ir allá personalmente. Sus amigos no lograron disuadirle ni convencerle de que llevase una escolta militar. Si Dios me juzga digno de merecer el martirio, no temo morir, respondió San Josafat. Así pues, durante 2 semanas predicó en las iglesias de Vitebsk, visitó a los fieles sin distinción alguna. Sus enemigos le amenazaban continuamente y provocaban a sus acompañantes para poder asesinarle aprovechando el desorden. El día de la fiesta de San Demetrio, una turba enfurecida rodeó al mártir, el cual les dijo: sé que queréis matarme y que me acecháis en todas partes, en las calles, en los puentes, en los caminos, en la plaza central, pero yo estoy entre vosotros como vuestro pastor. Quiero que sepáis que me consideraría muy feliz de dar la vida por vosotros. Estoy pronto a morir por la Sagrada Unión, por la supremacía de San Pedro y del Romano Pontífice. Smotritsky, fomentador de la agitación, probablemente solo pretendía obligar al santo a salir de la ciudad, pero sus partidarios empezaron a tramar una conspiración para asesinar a Josafat el 12 de noviembre, a no ser que se excusase ante ellos por haber empleado la violencia. Un sacerdote llamado Elías fue el encargado de penetrar en el patio de la casa del arzobispo e insultar a sus criados por su religión y al amo a quien servían. Como la escena se repitiese varias veces, San Josafat dio permiso a sus criados de arrestar al sacerdote si volvía a presentarse. En la mañana del 12 de noviembre, cuando el arzobispo se dirigía a la iglesia para el rezo del oficio de la aurora, Elías le salió al encuentro y comenzó a insultarle. El santo dio entonces permiso a su diácono para que mandase encerrar al agresor en un aposento de la casa. Ese era precisamente lo que ellos deseaban, sus enemigos, que buscaban pretexto para atacarle. Al punto echaron a vuelo las campanas y la multitud empezó a clamar que se pusiese en libertad a Elías y castigasen al arzobispo.
Después del oficio, San Josafat volvió a su casa y devolvió la libertad a Elías, no sin antes haberle amonestado. A pesar de ello, el pueblo penetró en la casa exigiendo la muerte de Josafat y golpeando a sus criados. El santo salió al encuentro de la turba y preguntó: ¿por qué golpeáis a mis criados, hijos míos? Si tenéis algo contra mí, aquí estoy. Dejadlos a ellos en paz. Estas palabras son muy parecidas a las de Santo Tomás Becket en ocasión semejante. La turba comenzó entonces a gritar: muera el papista, y San Josafat cayó atravesado por una alabarda y fue herido por una bala. Su cuerpo fue arrastrado por las calles y arrojado al río Dimna. El martirio del santo produjo como resultado inmediato un movimiento en favor de la unidad católica. Desgraciadamente, la controversia se prolongó con violencia y los disidentes tuvieron también un mártir, el abad Anastasio de Bretz, quien fue ejecutado en 1648. Por otra parte, el arzobispo Melesio Smotrinsky se reconcilió más tarde con la Santa Sede. La gran reunión rutena existió con altos y bajos hasta que después de la repartición de Polonia, los soberanos rusos obligaron por la fuerza a los rutenos católicos a unirse con la Iglesia Ortodoxa de Rusia. El comunismo favoreció la opresión de la fe católica. Hoy como ayer es necesario la intercesión y el ejemplo de San Josafat a favor de la unión de la verdad y del amor. San Josafat Kuntsevic fue canonizado en 1867 por el Papa Pío IX. Fue el primer santo de la Iglesia de Oriente canonizado con proceso formal de la Sagrada Congregación de Ritos. 15 años más tarde, León XIII fijó el 14 de noviembre como fecha de la celebración de su fiesta en toda la Iglesia de Occidente. La reforma litúrgica movió la fiesta al 12 de noviembre. El Papa Pío XI declaró a San Josafat patrón de la reunión entre ortodoxos y católicos el 12 de noviembre de 1923, tercer centenario de su martirio. El 25 de noviembre de 1963, durante el Concilio Vaticano II y por petición del Papa Juan XXIII, quien estaba muy interesado en la unidad, el cuerpo de San Josafat finalmente encontró su descanso en el altar de San Basilio, en la Basílica de San Pedro. Sea amado y adorado mi amado Jesús en todos sus santos.